Ya, estimados, la clase pasada quedamos en números imaginarios, ¿sí o no? Sí, muy bien, me encanta. Número imaginario, vimos la definición de un número imaginario que comenzaba a partir de la raíz de -1, que se conoce como i, ¿sí o no? Entonces, ahora cada vez que nosotros tengamos la raíz de un número negativo, a eso se le va a llamar un número imaginario. Todo eso fue lo que vimos en la clase pasada. Número imaginario, algunos ejemplos. Ahí está la respuesta. La raíz de -169 corresponde a 13i. La raíz de -125 corresponde a -5 raíz de 5i. Recuerden que el i es lo que se conoce como unidad imaginaria. ¿Qué más vimos? Entonces tenemos por un lado los números reales y por otro lado los números imaginarios, como conjunto totalmente aparte. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Si alguien puede hablar y me puede ayudar en lo que hicimos la semana pasada, chiquillos. Las potencias de la unidad imaginaria. Vimos que teníamos 4 posibles valores, que era que nos daba 1 y -1 y -i, en donde lo único que teníamos que hacer era dividir el exponente de una potencia y revisar su resto. Tranquilo, John. Profe, Rafaela, soy Luca Ureta. Ya, Rafaela. Sí, es Luca. El Ah, ya. otro Luca, entonces. Ajá. Lucas Montesino o el otro. El otro. Ya. Entonces, quedamos hasta acá. ¿Alguien pudo hacer los ejercicios, chiquillos? ¿Alguien pudo hacer los ejercicios? Si no pueden hablar, respondan por el chat. Yo se los mandé a usted, Sí, sí, parece. esos me ¿O no? llegaron. Esos son los que mandaste por Jorge, con Jorge, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí, no, sí me llegaron. Ajá. Ya. Chiquillo, igual tengo problemas de conexión, así que no sé cuánto durar esto. ¿Ya? Sí. Ah, acá. Acá voy a... ¿Por qué, John? ¿Por qué te costaron? John Moya, ¿por qué le costaron? ¿Tiene alguna duda en algo? ¿Estuviste en la clase pasada? Ahí está. ¿Y viste el video? Ya. El video que se subió de la clase. El video de la clase que se subió al canal de YouTube del colegio. Eso. Ya. Entonces ahora entraríamos a números complejos. ¿Ya? No sé si alcanzamos a ver algo de esto. Tenemos que un número complejo corresponde a un número que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. ¿Ya? Esto de acá, este famoso z, que por lo general siempre se denota z, z1, z2, z3, zn, se le conoce como un número complejo, donde tenemos la parte real y tenemos la parte imaginaria. La parte imaginaria es aquella que está con la unidad imaginaria, que es la i. ¿De dónde surgen los números complejos? Surgen de la necesidad de unir estos dos conjuntos numéricos que teníamos.
¿ya? Nosotros teníamos los conjuntos de números reales, que es lo que ustedes trabajaron en segundo medio. Los irracionales, los racionales, por ahí, ¿ya? Y un conjunto totalmente aparte, que son los números imaginarios, que son este conjunto pequeñito, ¿ya? De donde surge la raíz de -1, la raíz de -9 y todos aquellos números que tengan el i, ¿ya? Los números complejos surgen al unir estos dos conjuntos. Como estos conjuntos son totalmente disjuntos, es decir, todos los números reales no son números imaginarios y los números imaginarios no son números reales, al unirlos se forma y se crea el conjunto de números complejos. ¿Estamos con eso? Chiquillos. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Entonces recuerden que los números imaginarios son parte de los números complejos, ¿ya? Tenemos dos números complejos son iguales si cada una de sus partes son iguales. Recuerden que el número complejo está compuesto de dos partes, una real y una imaginaria. Entonces, si yo tengo dos números complejos, por ejemplo acá, que tengo el 3 más 2i, ese número complejo va a ser igual a otro que tiene que ser 3 más 2i. Parte real y parte imaginaria es igual. Aunque suene absurdo, tiene que ser así. Hay una primera observación de ese conjunto. Luego tenemos que dos complejos son conjugados cuando tienen la misma parte real y partes imaginarias o opuestas. El conjugado se representa con esa, en realidad, acá hay una rayita, ya no sé si la ven. Esa rayita va sobre Z, no sé por qué me quedo ahí. Va sobre Z, como acá, ¿ya? Y eso significa que es el conjugado. Cuando yo tengo el Z con un sombrerito, una raya arriba, significa que me están pidiendo encontrar el conjugado. ¿Y cómo se calcula el conjugado? Si yo tengo un número complejo, ¿ya? Yo tengo un número complejo, que en este caso es este, 4 más 2i, su conjugado va a ser el mismo número, pero con la parte imaginaria de signo, o sea, con signo distinto. Es decir, si acá estaba con más, ahora va a estar con menos. Si acá estaba con menos, ahora va a estar con más. Así se calcula el conjugado. ¿Estamos? En este caso solamente tengo una parte imaginaria, no tengo parte real, pero sí tiene conjugado. Si aquí era menos 3i, el conjugado sería 3i. En este caso, en el último ejemplo, tengo solamente parte real, pero el conjugado, la definición de conjugado dice que le tengo que cambiar el signo a la parte imaginaria, y este número no tiene parte imaginaria, no le cambio el signo y queda igual. ¿Se fijan? No sé si les quedó un poco más claro. Chiquillos. Muy cortado. Que tengo problemas de internet, chiquillos. No sé qué pasó. Ya, sigamos. Esto se cierra. Entonces, sigamos con... ¿qué viene ahora? Los opuestos. Dos complejos son opuestos cuando lo son tanto la parte real y la parte imaginaria. El conjugado, nosotros solamente le cambiábamos el signo a la parte imaginaria. Cuando a mí me piden calcular el opuesto, le debo cambiar el signo a ambos
números, tanto a parte real como a parte imaginaria. Y esto se denota como menos z. Cuando a mí me piden calcular el menos z, es porque le tengo que cambiar el signo a ambos números. Por ejemplo, tengo un número complejo que es menos 3 más 5i. El opuesto de ese número va a ser 3, porque acá estaba negativo, entonces acá lo tengo que dejar positivo. Menos 5i, porque acá estaba positivo, entonces acá lo tengo que dejar negativo. ¿Cómo vamos? Se entiende fácil. ¿Sí? Vamos bien. Aplausos. Porque yo no soy el profe de historia, por eso. Entonces ahí vamos con lo que tenemos ahí. Así se así son pronombres. Si no es mala idea. Ya. Un número complejo, aparte de escribirlo de la forma 2 más 3i, por ejemplo, también tiene una representación en el plano cartesiano, ¿ya? Que es una flechita. Esa flechita es un número complejo, Voy a subir. ¿ya? Te amo. Esa flechita es un número complejo. ¿Cómo yo llevo ese número complejo a un plano cartesiano? Vamos a ver por acá. Yo tengo un número complejo acá, que es el siguiente, que sería 2 más 3i. Recuerden que este es un número complejo. Este número complejo yo lo puedo escribir como par ordenado. ¿Ustedes saben cuáles son los pares ordenados? Son esas cositas que uno le ponía 2,3, ¿ya? Donde la primera coordenada corresponde a la parte real y la segunda corresponde a la parte imaginaria. Entonces yo ubico en el plano cartesiano ese punto, que sería 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Ubico el puntito, está acá, y desde el origen del plano cartesiano lanzo una flecha, ¿no? Y ahí estaría la ubicación de ese número complejo, ¿no? Ojo que un número complejo es un vector. La característica de un vector es que tiene dirección, magnitud y sentido. Lo que más interesa es el sentido, y el sentido siempre está dado por la punta de flecha. Si se fijan, en estos casos yo les puse la flecha, porque ese es el sentido de ese número complejo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Lo del chat, Nicolás, ¿Ya? John. ¿Quién más? Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es escribir el par ordenado, por ejemplo acá, que sería en este caso 2,3, o sea, perdón, 2, menos 3, que estaría acá, 2 en el eje X y menos 3 en el eje Y, y lanzo la flecha. ¿Cuál es el error que comete la mayoría, chiquillos? Es que lanza la flecha y hace todo muy bien, pero no le coloca la flecha. Es muy importante que ustedes sí coloquen esa flechita. ¿Está claro? Solamente acá veo que Nicolás, John y Lucas Montesino me responden, sí, está claro. ¿Los demás que están conectados entienden algo?
Sí, Ujú. Si no pone la flecha es un trazo, no es un vector, por lo tanto estaría malo. Ujú. Es necesario colocar el sentido del vector. Ya, sigamos entonces. Voy a borrar esta cosa de A1. Eso lo vamos a dejar para después. Hay una cosa que se conoce como módulo del vector, ¿ya? Que es el módulo del número complejo. ¿Qué significa el módulo? Y de ahí les voy a decir cómo calcularlo. El módulo es la longitud de este vector, es decir, cuánto mide en el plano cartesiano. ¿Estamos? Cuando a mí me piden saber cuánto mide ese número complejo en el plano cartesiano es porque me están pidiendo el módulo. ¿Y cómo se calcula? Por acá lo tengo. Lo tengo en algún lado. Se calcula como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? Es decir, ejemplo, si yo tengo un 3 más 4i, la parte real es 3 y la parte imaginaria es 4. Por lo tanto, para calcular la longitud de ese vector, voy a decir 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Siempre están elevados a 2, chiquillos, porque esto surge a partir del teorema de Pitágoras, por lo tanto, siempre va a ser elevado a 2. Y recuerden que todo número elevado a 2 siempre es positivo, ¿ya? Entonces, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y eso me daría 25. Y la raíz de 25 sería 5. 5. Entonces, la longitud de ese vector, que se conoce como módulo, corresponde a 5, y aquí me faltó anotar unidades, una U. Ustedes saben que la U es lo más grande, ¿ya? Esa U significa que son unidades de medida. Recuerden que la longitud se mide en centímetros, en metros, en kilómetros, pero como nosotros no tenemos una unidad, le agregamos esa U. ¿Ya? Ahí se me olvidó colocarla, pero ustedes la deben colocar. Si la raíz no es exacta, por ejemplo, si me queda la raíz de 41, dejen como raíz de 41. No se compliquen, raíz de 41, ¿ya? Y al final, afuera le agregan esa famosa U. ¿Estamos, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Entendió ahora Lucas Montesino? Muy bien. ¿Ya? Hay una cosa que se llama argumento de un número complejo. ¿Ya? El argumento de un número complejo les voy a hacer una clase aparte porque ahí necesitamos tener calculadora y necesitamos separar muy bien el plano cartesiano en los 4 cuadrantes. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Carol entendió? ¿Nicolás? ¿Quién más está por acá? ¿Sí? Alina Pulgar, ¿entendió? ¿O no puede escribir? Muy bien. Si tienen miedo de preguntar por el chat, chiquillos, hay una opción que pueden preguntar en privado por el chat, ¿ya?
Y ahora vamos a algo, bueno, aquí igual les voy a explicar otra cosa antes. Que quizás... ¿Se ve esa diapo? ¿Se ve? Dice calcular el módulo de los siguientes números complejos. ¿Sí? Sí. Ya. Nosotros estamos trabajando, y por lo general trabajamos con números complejos escritos de esta forma. ¿Ya? Nicolás, quiero colocar una nota acumulativa por las guías. ¿Ya? Por eso es importante que me la envíen. Ahora, si está bien o está mal, no, como que igual no me importa mucho porque yo de todas formas les voy a mandar el solucionario de las guías. Ajá. Pero es necesario que me la envíen. ¿Ya? Ya, tengo este número complejo. Pero este número complejo también se puede escribir de esta forma. ¿Ya? Como par ordenado. Mándenlos nomás, chiquillos. Si pueden hoy o si no mañana, si las tienen hechas, o si no cuando las tengan. Pero ojalá de aquí al viernes. El correo. No, perfecto. Ningún problema, Nicolás. Ahí está el correo, chiquillos. ¿Ya? Ya, entonces, esta forma de acá está encerrada en un tipo cuadrilátero, que no quedó bien. Se conoce como forma binómica o canónica. ¿Ya? Y esta forma de acá se conoce como forma de par o ordenado. Es el mismo número complejo, pero que está escrito de dos formas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, acá está en forma binómica, forma binómica, forma binómica. Acá está en par ordenado, muy bien. El que me esté arreglando mis cosas está perfecto. ¿No? Y recuerden acá, parte real, parte imaginaria. ¿Estamos? Eso es lo que quería explicar porque a veces no sale de una forma y de la otra no. Ahora vamos a borrar, chicos. Así que mi ayudante me borra. Muchas gracias. Que no sé quién es, pero se agradece. Suma y resta de Soy yo el que está números usando la opción. complejos. ¿Ah? Soy yo el que está usando lo de... No te escucho. Soy yo el que está usando los hacer los cuadrados. Ah, También hay ya, un botón que es clear que limpia todo lo que uno haya dibujado. ya, me parece muy bien. Yo aún no me manejo mucho en esto, pero muchas gracias por la ayuda. La chuntó yo, no. Bien. Ya, suma y resta de números complejos. Para sumar y restar números complejos no es muy difícil, si lo único que tienen que saber es reducir términos semejantes. Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Por ejemplo, acá yo tengo dos números complejos. ¿Ya? Tengo un número complejo y tengo otro número complejo. Si yo los quiero sumar, lo que voy a hacer, lo que haré es sumar esa parte con esa parte, porque son las partes reales de los números complejos, ¿ya? Y voy a sumar eso de acá con eso de acá. Por lo tanto, si yo tengo menos 2 más 4, eso me va a dar 2. Menos 4i menos i, eso me daría menos 5i. Y ahí yo tendría la suma de los números complejos. ¿Se entendió? Parte real con parte real, Lucas. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo que está encerrado en rojo es la parte real de cada número complejo.
Y lo que está encerrado en azul es la parte imaginaria. Es como cuando ustedes sumaban la X con la X y la Y con la Y. Es similar. Solamente términos semejantes. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿entendieron? Respondan por el chat. John, Sí. Nicolás, Oiga, ¿y esa L que se ve al lado a la derecha del -4? esa N, ¿Qué es? ¿Una I, una L? Ah, en el segundo, por ejemplo, donde rayó los circulitos ¿Esa que marca iguales ahí? con los reales, acá, sin el igual. Claro. es un 1. Ah, ya, ya que Ese de no acá notaba es ahí. un 1. Ya, ya. Por eso. Creo que más bien una I, pero que salió mayúscula. No, es un 1. Por ¿Uno? por la Sí. letra, por el tipo de letra que se usó, el 1 La quedó de fuente. esa forma. Pero eso Ah, no. ya. ¿Ya? Ya, vamos, nos queda poquito tiempo, chiquillos. Vamos a avanzar con el último ejemplo y de ahí dejamos algo para dudas. Y estaríamos. Ahí tengo otro ejemplo. Acá, si se fijan, en este caso quiero restar. ¿Por qué al restar coloco entre paréntesis el de acá? Porque cuando tengo un menos, ese menos siempre va a cambiar el signo de lo que está dentro de un paréntesis. ¿Ya? Por lo tanto, ese que era 3 positivo me va a quedar en 3 negativo, y ese que era más 5i me va a quedar en menos 5i. Y ahí vuelvo a juntar parte real con parte real y la imaginaria con la parte imaginaria. 3 menos 3, 0. Entonces la parte real es 0. Menos 4, menos 5i, menos 9. Y como el 0 ustedes saben que no se anota, el resultado de esa resta sería menos 9i. Así se suma y se resta. Y el menos ¿Qué 9i, menos? ahí no me queda. ¿Cuál? ¿O no? El último resultado, pues ahí nomás se deja, ¿no? ¿Ese menos? ¿Ese? ¿Ese Claro. menos? Es que te escucho cortado. Sí, ese. El suyo es su internet. El mío está bueno. No, se deja así. Si no hay nada más que hacer. Ese sería el ¿Me escucha? resultado. Sí, ya, borramos. Nos quedan 5 minutos, chiquillos, hasta que la plataforma se cierre. Sí, porque hay veces que había que pasarlo, Ajá. Ya, por explicamos ejemplo, de mi nuevo. hermano había operaciones que había que dejarlo en positivo. ¿No? Es que depende, po. Una duda no me explicación. El 9 sale de acá. Menos 4, menos 5 me daría menos 9. Y ahí le agrego Ah, el. ya. Sí, De ahí sí, sale el menos 9. sí, ya. Cuando yo multiplico, No, ya caché. cambio los Le pegué el signos. Esto show. es solamente para multiplicación y división, la famosa regla de los signos. Carol, ¿entendió? ¿Sí? Que nos queda 5 minutos. Chiquillos, ¿dudas respecto a lo que hicimos hoy? ¿Que no, se va a cerrar esto? De mi parte no. ¿No? ¿Eu? Entonces, chiquillos, ¿Todo bien? me tienen que entregar la guía. Manden fotos de la actividad solamente. Hasta el viernes, me dijo Nicolás. Hasta el viernes entonces. ¿Ya? Eh, no hay dudas, no hay dudas. No, no No, tuvimos no. a Camiroaga hoy, tampoco a Mel Gibson, Mm. pero yo los tengo identificados. A John Moya, ¿o no? ¿No era uno? No, ¿No? no. Ah, ya. Ah, ya, muy bien, John. Ya, pues chiquillos,
quedamos hasta acá. Creo que avanzamos algo. ¿Ya? Nos va quedando la multiplicación y la división y estaríamos terminando la unidad. Hicimos algo súper breve de la unidad, pero con los contenidos mínimos que deben saber y lo más importante en el fondo que deben manejar. ¿Ya? Así que lo hicimos casi completa. Próxima clase la terminamos. Y de todas formas, a lo mejor les subo algún material, chiquillos, para que tengan extra, ¿ya? Pero me interesa que me manden la guía que sale acá al correo. ¿Estamos? Yo parece que me equivoqué y le mandé esa. Bueno, no ¿Es importa. una pura guía o todo? Es que son dos guías, pero vamos a hacer esta primero hasta el viernes y cuando veamos los demás, hacemos la otra. ¿Le parece? Ah, ya, ah, ya, ya. Porque nos falta ver la multiplicación y la división aún. Sí. Sí, ya. Ya, Ya. chiquillos, que estén muy bien, se cuidan y nos estamos viendo en algún momento. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chicos, que estén Hasta bien. la próxima. Chao, Chao, chao. chao.